para que puedan hacer un recordatorio ustedes y vamos a seguir avanzando a hablar de otitis media crónica en general, ¿no? A ver, recordemos que la anatomía de niños no es la misma que la del adulto. Uno de los problemas de hacer otoscopía en niños, por ejemplo, es el conducto, ¿no? El tamaño del conducto. Al nacer, pues el niño no tiene porción ósea. Nosotros sabemos que en el conducto auditivo externo tenemos una porción ósea, que es los dos tercios internos, y, y el tercio y el tercio externo es membranoso, pero en el recién nacido, todo el conducto auditivo externo es membranoso. A medida que el niño va caminando, va de oído medio, de caja media, inferior. Esa es la porción normal. Si está húmedo, ok. Perfecto. Entonces, como les iba mencionando, la otoscopía es un examen muy importante, muy básico, que todos los médicos debemos saber. ¿Para qué? Si yo conozco estas estructuras que estamos viendo en la diapositiva, pues vamos a poder identificar patologías. Pero si yo no sé hacer otoscopía, pues yo no puedo diferenciar si es una otitis media aguda, si es una otitis media con efusión, si es una otitis media con derrame, si es una atelectasia timpánica, si es una otitis media crónica, si es una perforación aguda, si es una perforación crónica. Entonces, todos esos términos los tengo que conocer cuando yo sé hacer otoscopía. Si yo no sé hacer otoscopía, pues no pretendo hacer otro diagnóstico, ¿no? Y lo mejor es, primero, no hacer daño, ¿no? Entonces, si no sé hacerlo, pues derivar a alguien que sí sepa hacerlo, para dar un buen diagnóstico. Porque si en el caso, si uno no trata bien este problema agudo, pues puede perforarse el tímpano. ¿Y qué significa que se perfora el tímpano? Si es aguda, en niños, en la mayoría de niños que viene con la perforación timpánica, esto usualmente cicatriza. Un 90-95% de una perforación timpánica aguda mejora. Cicatriza, porque la cicatrización de un niño pues es muy buena. Incluso a veces nos trae problemas la cicatrización excesiva. Nos trae problemas de sinequias, estenosis, pero en la parte de la regeneración de la membrana timpánica posterior a una perforación aguda, es muy buena si la perforación no es muy grande, que es lo que sucede en una otitis media aguda, ¿no? Entonces, pasando al tema, ¿qué es la otitis? Es la inflamación de la mucosa del oído medio, de ese epitelio pseudoestratificado que les comenté en un inicio, ¿no? En el cual se inflama la trompa, y como se inflama la trompa, no hay un punto de drenaje de la mucosa que se produce en el oído medio. Entonces se forma un nivel, ¿no? El nivel que estamos visualizando en la parte superior, se va formando la secreción, la trompa está obstruida, entonces se inflama, se va dando el moco, la secreción, llega un punto en el cual la secreción es tanta y que la membrana se tensa, ahí es donde comienza el dolor, la fiebre, el malestar. Tratamiento de otitis media aguda, ustedes son expertos en eso, usualmente hacemos 24, 48 horas con sintomáticos. Si es que no mejorara esto, ahí recién iniciamos los antibióticos, en 48, 72 horas. Pero eso es un paciente que tiene signos de alarma, o sea, tiene trastorno del sensorio, está focalizando. Obviamente, esta otitis simple aguda se puede ir a hacer una meningitis. ¿Por qué? Porque la distancia entre el techo de la caja media y el cerebro, la fosa media, es de 2-3 milímetros de espesor. Entonces es fácil que haga una otitis si yo no lo trato bien, porque el oído no busca un punto de salida, y como la trompa está inflamada, pues busca algún punto de salida. O bien se va al cerebro y es una meningitis, que sería lo peor, ¿no? O bien, lo más fácil, se va por acá y se perfora. El niño que tiene esta otitis media aguda, que está bombada el tímpano, que está todo rojo, drena. ¿En cuánto por ciento? Un 10-20% de casos de todos los otitis drenan, supuran, y ahí el dolor mágicamente mejora. Es causa de que los papás lo lleguen a la emergencia, ¿no? Que de repente lo han visto en la emergencia que ustedes siempre hacen, ¿no? Entonces, seguimos. Pero, ¿en cuánto tiempo después del tratamiento debe mejorar esta efusión, ese contenido en el oído medio? ¿Qué dice la bibliografía? Que en promedio debe mejorar, debe absorberse en más o menos 3 semanas, en un mes ya debe absorberse todo el contenido que se ha acumulado en el oído medio, porque la trompa ya se inflama, yo le doy un antiinflamatorio, un antibiótico y debería mejorar. Pero más o menos en un 10% de casos de todas las otitis media aguda no se reabsorben y queda con efusión, ya no aguda, sino una efusión subaguda o una efusión crónica.
sea, contenido en el oído medio. Y esto lo que genera hipoacusia, baja auditiva en el paciente. De repente está lleno de moco, pero no tiene síntomas. Lo único que le pasa, o bien tiene un sonido muy irritante, o los sonidos externos le molestan, pero no hay fiebre. Eso es una efusión subaguda. En el caso que pasa mayor a 2 a 3 meses, ya se convierte en una efusión crónica, o un contenido crónico. Si no ha perforado, pues solamente es un contenido en el oído medio, que se llama otitis media con efusión crónica. Pero si ha perforado el tímpano y no se ha regenerado mayor a 1 mes, mayor a 2 meses, 3 meses, ya se convierte en una otitis media crónica con perforación timpánica. Y la otitis media crónica es justo la inflamación del oído medio. Algunos autores, por ejemplo, la IAPO menciona mayor a 2 meses, otros dicen que mayor a 3 meses de perforación timpánica o contenido en el oído medio se constituye una otitis media crónica, en el cual ya existe cambios estructurales a nivel de mucosa, hipertrofia, alteración en la trompa, también provoca alteración en la mastoides. Y cuanto más pronto haga un niño una otitis aguda, pues tiene más posibilidad que este niño probablemente toda su vida, hasta adulto, va a tener este problema. Y si tiene factores de riesgo asociados, un problema de malformación, un síndrome, por ejemplo, los síndromes de Down, 60 al 80% de síndromes tienen los distintos tipos de otitis que ahora vamos a conversar. O los síndromes craneofaciales, que también pasa lo mismo. Obviamente, los pacientes con fisura labiopalatina, esos pacientes en un 60-80% de casos hacen problema de otitis, ¿no? Otitis aguda, subaguda, crónica. Entonces, estos son los factores de riesgo que en general la guía americana, de la Academia Americana de Otorrino lo menciona, sobre todo para hablar de otitis media con efusión subaguda y crónica, pero que son también para rescatar para todo tipo de otitis, ¿no? Como les decía, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo manejar a un niño que anatómicamente esté bien constituido que a un niño que tenga estos factores de riesgo, ¿no? Paciente con fisura, síndrome craniofacial, síndrome de Down, todos los síndromes que alteren en general el cráneo van a tener en alguna parte de su vida otitis, de un 60-80% de posibilidad que sí lo hagan. Niños que tienen fisuras submucosas, que son úvula doble, tienen mayor riesgo. No es que todos los hagan, sino tienen mayor riesgo. Entonces, examinar. Si tienen una úvula doble, pues examinar, por favor, ¿ya? Obviamente, si el niño no está yendo bien a la escuela, está muy distraído, la profesora o para jalándose el niño, hay que pensar que probablemente el niño no está escuchando bien y hay que hacer una evaluación auditiva, hay que comenzar con una otoscopía y de repente hacerle una evaluación adicional, ¿no? Otros factores que pueden predisponer a los distintos tipos de otitis son las hipertrofia adenoides, que la adenoides es un tipo de amígdala, la amígdala faríngea que está detrás de la campanilla, que tiene la función protectora en los primeros 10 años de vida. Adultos ya no tenemos adenoides, la adenoides desaparece a los 9, 10 años. El problema es cuando esta adenoides crece más del usual y da una hipertrofia adenoide grado 3 en el cual obstruye toda la vía respiratoria, ¿no? Y hace que el niño esté con la boca abierta, que esté roncando, esté babeando en las noches, esté muy frecuentemente a la consulta, más de 7 infecciones al año, pues es un criterio quirúrgico para pensar en operar la amígdala y sobre todo la adenoides. Y si eso está complicando el oído, está provocando otitis de repetición, aún más un criterio quirúrgico, ¿no? Es muy frecuente la consulta que nosotros, por ejemplo, vemos, como decía, la úvula bífida, buscar fisura submucosa. Son niños que hablan como que si estuviera tapada la nariz. En esos pacientes que no tengan nada, revísenle la campanilla y revisen si detrás de la campanilla, por ejemplo, en la foto están viendo una fisura submucosa. Esto es una severa, ¿no? Pero a veces la úvula, aparentemente solo hay una, pero se ve en la parte superior. En la parte superior se ve, ¿no? Mira, se ve más transparente, es una fisura submucosa, en el cual está dando causa de rinolalia. Y la rinolalia es una causa de trastorno del lenguaje que también requiere una terapia, si es en el caso leve, terapia del lenguaje. Y obviamente si la familia tiene factores de riesgo externos, fumadores, por ejemplo, papás fumadores, el niño se convierte en un fumador pasivo y lo predispone a una sinusitis, a una otitis, o alguna enfermedad de vía respiratoria alta, bronquitis, asma. Entonces, pues, no debería fumar el papá cerca o en la casa, ¿no? Porque lo constituye un niño y esto altera la motilidad ciliar y lo predispone a todas las trastornos que estamos mencionando. El reflujo faringolaríngeo, el reflujo gastroesofágico también es un factor muy importante que últimamente se está manejando, que también es una causa de otitis, ¿no? Entonces también consultar al gastroenterólogo, que es importante, para ver si no hay un reflujo asociado, porque muchos pacientes vienen solo con tos y el neumólogo le hace todos los exámenes que ustedes conocen, nosotros también le hacemos todos los exámenes
y no hay nada. Le hacemos una laringoscopía, encontramos una inflamación a nivel laringe, hay adenoides, cuerdas vocales, encontramos signos indirectos de reflujo gastroesofágico. Entonces es importante, un paciente que no le encuentra la causa de tos, también hay que pensar en reflujo, que es un factor muy importante. Como les decía, distintos tipos de otitis. Ahí es una clasificación, por ejemplo, otitis media crónica con tímpano íntegro, en el cual se puede subclasificar en otitis media adhesiva, otitis media crónica serosa, o mucosa, o con efusión. También hay otra en el cual se encuentra la perforación, y esta a su vez, si hay perforación, se ve si es una perforación solamente de la membrana timpánica o ya hay daño de la cadena de huesillos, o sea, el martillo que en un inicio les mostraba. O quizás hay una perforación y hay algo más, un colesteatoma, que es un pseudotumor del oído medio, que si tú diagnosticas, tienes alguna vez una otorrea de mal olor, te llega a la emergencia o a la consulta, o tienes algún familiar con este tema de otorrea de mal olor, más de un mes, pues hay que pensar en un colesteatoma, que esto no va a mejorar con gotas, no va a mejorar con antibióticos, esto es un paciente quirúrgico de colesteatoma. Hay otra clasificación, por ejemplo, es una clasificación de la IAPO, que es la Asociación Interamericana de Otorrinopediatría, que clasifica la otitis media crónica en no supurada y supurada. No supurada están todas las mencionadas, la otitis media secretora, que también el sinónimo de otitis media secretora es el nombre correcto, pero más lo conocen como serosa o mucosa, ¿no? O con efusión, pero el nombre adecuado es otitis media secretora. En casos severos, si hay una presión muy negativa, puede ser una telectasia timpánica, que es lo opuesto a lo que mencionamos. Ven el abombamiento, ¿sí? El tímpano quiere perforarse, la telectasia es lo contrario. Hay una presión negativa y el tímpano se retrae mucho. Se grita. Tranquilo, muchachos, no se emocionen. Ya, bueno, seguimos. En el caso de otitis media supurada hay de dos tipos. Una, o es un colesteatoma, o sea, o es un pseudotumor que requiere cirugía, o es un no colesteatomatoso, o sea, solo es una perforación timpánica. ¿Cómo reconocer? Esto es muy importante, ¿no? Si yo sé hacer otoscopía, ya puedo reconocer ante qué estoy. Si ven, por ejemplo, en la primera imagen, ven un tímpano eritematoso, rojo, llega a su consulta y ustedes dicen, otitis media aguda, el paciente está tranquilo. Viene por una, no sé, una consulta de al gastro, y lo ve el tímpano incidentalmente y ve todo eso, y dice otitis. ¿Le dan tratamiento? No. Si no tiene síntomas, no tiene fiebre, no está con malestar, pero encuentran eso. ¿Qué dicen, doctores? ¿Le dan tratamiento? No, a la primera. Aparentemente es una otitis, ¿no? Media aguda. En este caso no requiere tratamiento. Si no tiene síntomas, no le doy tratamiento, pero sí evalúo por qué está rojo, ¿no? Eso es un caso de una otitis media crónica con efusión, o otitis media serosa, o mucosa, o secretoria, ¿no? En el cual hay un contenido en el oído medio, pero es algo que no se ha absorbido en los primeros meses, como lo mencionaba. El líquido no se ha absorbido, y como el líquido al inicio es líquido, ¿no? Pero posteriormente se torna más espeso, y que ya no puede salir por la trompa de Eustaquio y se genera eso, ¿no? Genera una hipervascularización de toda la membrana timpánica, un enrojecimiento, y ya genera una hipoacusia, una baja auditiva, ¿no? La imagen del otro lado es lo mismo. Todo esto, las imágenes que les estoy mostrando, todo es otitis media serosa, mucosa o secretoria, que son sinónimos, sino en diversos grados. Lo van a diferenciar de acuerdo al tiempo en el cual está, ¿no? En un inicio lo pueden ver rojo, luego lo pueden ver el líquido medio amarillo, medio espeso. Usualmente las burbujas o los niveles que están caracterizados, lo que han revisado, son en etapas agudas, cuando la efusión es aguda, pueden ver burbujas, pero en casos crónicos mayores a 3 meses, solamente se ve rojo o se ve con cambio de coloración. Ven un tímpano amarillo, hay tímpano azul también en algunos casos en el cual la otitis media se puede dar esa coloración, ¿no? Y en el caso que la presión, a un inicio del ahogamiento, pero va a pasar 3 meses, 6 meses, un año, la presión se va haciendo más negativa en el oído medio. Entonces el tímpano, en vez de bombarse, va jalando el tímpano, se va formando hacia el centro. La imagen de abajo, por ejemplo, hay una pequeña imagen al centro que está simbolizándonos que hay una presión negativa. Hay moco, hay una hiperoscoderización y una presión negativa en el oído medio. En estos casos, el tratamiento en un paciente que no tiene factores de riesgo es médico, ¿no? La guía americana, por ejemplo, nos dice es observación. Obsérvalo, hazle una audiometría, sobre todo una timpanometría que estudia la función del oído medio, y obsérvalo 3 meses. Si es un paciente que no tiene factores de riesgo, o sea, no tiene un problema del paladar, no tiene una fisura submucosa, no tiene un síndrome craniofacial, ese paciente solo obsérvalo.
Algunas escuelas dicen, no, dale un corticoide tópico, otros dicen, dale antibióticos, pero lo que se ha demostrado es tú solo lo observas 3 meses. Si no mejora, puedes colocarle un tubo de ventilación, que es lo que ven en la parte inferior, ¿no? Sacas el moco, la secreción, no solamente el tubo de ventilación, hay tubos permanentes y transitorios, es un tubo transitorio, sacas el moco y dejas tu tubo de ventilación, y el cuerpo, el oído medio, al equilibrar las presiones, solo lo eliminas 2 meses, 4 meses, 6 meses, elimina ese tubo de ventilación y mejora en la mayoría de casos. De 3, 1 puede recurrir. Esto es cuando la presión está muy negativa y se forma en la primera imagen, van a ver que hay bolsas de retracción, se llaman estos. Y luego se va haciendo mayor la presión negativa, ya van viendo estructuras internas del promontorio. En esta parte, si ven esta imagen, acá están viendo ya el yunque, ¿no? Es el yunque y esto es el estribo, ¿no? Esto, a ver, a mis residentes, ¿dónde están los residentes de otorrino? ¿Qué es esto, doctores? A los residentes de otorrino. ¿Esto qué es, doctores? Vamos. Esto es el yunque, ¿sí? La apófisis corta del yunque. ¿Y esto qué es? ¿Mm? ¿Perdón? Cuerda del tímpano. No, no es cuerda del tímpano. A ver, Sofía, ¿qué dices? ¿Qué es esto? No, esto. Ese es el tendón del estribo, porque este es el estribo y esa es la apófisis piramidal. Son estructuras anatómicas de otro, pero les pregunto a los residentes, ¿no? Para que se despierten, porque hoy que están durmiendo. Bueno, seguimos. En esta etapa, si yo veo un paciente en esta etapa, pues no hay otra. Esto es quirúrgico, esto no requiere sprays, esto no requiere corticoides, esto es tratamiento quirúrgico. Y busco si hay una patología asociada. Probablemente estos pacientes que hacen esto tienen un problema en el paladar. Los posoperados del paladar hacen en un 90% de casos una otitis media adhesiva, una telectasia timpánica, y que genera trastornos del lenguaje. Si está entre los 5 primeros años de vida, este niño va a tener trastorno del lenguaje. Se requiere cirugía y terapia del lenguaje. Si estamos ante una perforación aguda, debería mejorar a los 3 meses como máximo. Si no mejora hasta los 3 meses, pues es una otitis media crónica, simple, no colesteatomatosa, como están viendo en la diapositiva, en el cual puede solamente, si es agudo, es muy poco, solamente se ve la perforación timpánica, ¿no? Es una perforación de más o menos un 20-30%, ya los bordes se definen, una crónica, no como una aguda que tiene bordes irregulares. Y cuando esto va crónico, va alterando ya a la cadena de huesecillos, y acá hay una otitis media crónica con perforación timpánica con osteitis, o sea, ya va destruyendo la cadena de huesecillos, el mango del martillo, ¿no? Y esto, no tratar esto, puede predisponer a un pseudotumor, ¿no? A lo siguiente, a un colesteatoma. Y los colesteatomas hay diversos tipos, ¿no? Si ustedes tienen, como les digo, otorrea de mal olor, pues piensen en un colesteatoma. Y esto es quirúrgico, no mejora con gotas. Esto es un colesteatoma, por ejemplo, secundario. Secundario que primero apareció la perforación y luego apareció el colesteatoma. Esto es un colesteatoma primario. Primario, ¿por qué? Porque ya tenía el colesteatoma, pero se generó una presión muy negativa, como vieron en la diapositiva previa, y se formó el colesteatoma a nivel del ático. Y eso es un colesteatoma congénito, porque la membrana timpánica está íntegra, pero el epidermis no se absorbió, se quedó en el oído medio y por eso sale el colesteatoma. Todos los colesteatomas son quirúrgicos, no hay tratamiento médico, como le decía, ¿no? Vamos a enfocarnos acá para ir a la clínica en otitis media crónica supurada. Han visto que hay un montón de otitis, hay que reconocerlas. Si no lo hacen igual, interconsulta al otorrino, que nosotros nos encargamos de eso, pero por lo menos tienen que, en una primera etapa, cuando a los pacientes les llega emergencia, tienen que saber reconocer, ¿no? Por ejemplo, la otitis media crónica supurada o con perforación timpánica, si te vienen así, y tú estás examinando, no sé, un resfriado, y te viene con una perforación así y no estás supurando. Y siempre me preguntan eso los residentes, ¿no? Doctor, ¿cuándo doy gotas y cuándo no doy gotas? ¿Qué dicen, doctores? ¿Ustedes a este tímpano le darían gotas o no le darían gotas? Porque es obvio que aquí hay una perforación timpánica, ¿no? ¿Le damos gotas o no? Si el paciente te dice que hace tiempo le han dicho que tiene una perforación timpánica y no está supurando. ¿Vamos gotas? No. ¿Qué dicen, doctores? ¿A la primera damos gotas? No. ¿O cuándo es lo que usualmente ustedes... ¿Hay residentes de acá de pediatría? ¿Alguien residente de pediatría? ¿Residentes de pediatría? ¿No? ¿Sí? ¿En qué caso das gotas para el oído, doctor?
en algún caso, otitis externas quizás. Hay que saber cuándo indicar gotas, ¿no? Por ejemplo, acá no se da gotas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pus, no hay secreción y hay una perforación crónica. Entonces, una otitis media crónica con perforación timpánica cursa con 2 estadios. ¿Qué es lo que dice la diapositiva? En la etapa activa está supurando como esto. O sea, está la perforación crónica con bordes definidos, pero está con pus. En este caso, yo doy gotas. Hay un estudio Cochrane que dice, ¿no? El mejor tratamiento para una otitis media crónica con perforación son las gotas, las quinolonas, que es lo mejor. ¿Cuánto tiempo? Una semana, 10, 15 días. Y le puedo adicionar un tratamiento médico, ¿no? Usualmente es la amoxicilina, lo mismo que la otitis, pero como la otitis crónica siempre está con un tratamiento, puedes comenzar con amoxiclavulánico de frente y no iniciar con amoxicilina. La clínica de una otitis media crónica con perforación, que es lo que vamos a hablar de acá en adelante, es otorrea, ¿no? ¿Tiene dolor una otitis media crónica? No tiene dolor. Solamente da supuración y da baja auditiva. Y si está en los 5 primeros años de vida, trastorno del lenguaje, o no puede pronunciar algunas palabras o algunas consonantes, ¿no? Nada más. Puede dar zumbidos también, puede dar tinnitus, o puede el niño dice que me está sonando, y como nadie le toma en cuenta los zumbidos, en emergencia, por ejemplo, casi nadie toma en cuenta los zumbidos de los pacientes, tanto en niños y en adultos, obviamente. Viene a la emergencia por un zumbido y ven, no, nada. Tener un zumbido, si ustedes en algún momento tienen algún zumbido, por ejemplo, o algún familiar que aparece de un momento a otro, y su oído está limpio, como ustedes ya saben, en rotoscopía, miran el oído y no hay nada, pero está con zumbidos, ¿qué hacen? Eso es una emergencia en otorrino. Si ustedes no tratan ese zumbido en la primera semana, pues ese zumbido lo va a acompañar toda su vida. Eso se llama hipoacusia súbita o sordera súbita, comúnmente conocida. Entonces ahí tiene que dar cursos de corticoides. A veces nos llegan a la consulta después de una semana, después de un mes, en el cual nosotros ya no podemos hacer nada. Una de las cosas más difíciles de manejar en otorrino son los tinnitus, o los sonidos, o los acúfenos. Si no lo tratas una hipoacusia súbita en la primera semana, o máximo en el primer mes, toda tu vida te va a acompañar este zumbido. Y tu conducto externo está limpio, tu tímpano está íntegro, tus huesillos están bien. El problema es el nervio auditivo que se ha dañado, se ha inflamado, y las fibras nerviosas se han degenerado, por eso es que te suenan. Porque el oído interno del nervio, la cóclea funciona como cuando tú prendes una radio, ¿no? Si tú prendes una radio, y si lo sintonizas bien, escuchas perfecto. Pero ¿qué pasa si no lo sintonizas bien? Pues no lo vas a escuchar muy bien. Entonces, más o menos así funciona el oído interno. Si están bien todas las fibras nerviosas, pues tus sonidos van a ser nítidos. A medida que nosotros vamos avanzando en la etapa de vida, pues las células ciliadas internas y las externas que están en la cóclea, poco a poco se van degenerando, se van envejeciendo. A partir de los 35 o 40 años, poco a poco van muriendo. Pero tú puedes tener pérdidas prematuras de las células, sí. El uso de audífonos, la exposición a mayor a 1 hora de ruidos intensos, sea con audífonos, sea que trabajes con máquinas vibratorias, que también alteran al oído, o ruidos muy intensos en tu trabajo, pues te estás desgastando tus células. En algún momento vas a tener baja auditiva, vas a tener presbiacusia precoz, puedes tener cuando la hipoacusia te viene menor a 35 años, que puede manifestarse como un zumbido, o simplemente por ejemplo, los adultos mayores en la consulta privada vienen, doctor, mi mamá dice que escucha, pero no entiende. Eso que no entiendes es porque tus células ciliadas han muerto, entonces no se has tratado adecuadamente, o de repente has abusado. Ustedes que recetan bastantes medicamentos, todos los medicamentos en general son ototóxicos, dañan a las células ciliadas, sino que solo algunos conocemos, son los que generan, si tú le das gentamicina, vas a generar una hipoacusia neurosensorial, un daño de nervio de oído. Si das mucha vancomicina, también. Si das una tetracyclina, también. Entonces, o furosemida, también. Pero si tú das un naproxeno, ¿es ototóxico? Ustedes han revisado si el naproxeno, el ibuprofeno es ototóxico. También es ototóxico. Cuando hagan una revisión de esto, van a ver que casi todos los medicamentos son ototóxicos, sino que son en menor proporción. Y sí podemos manejarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Nos hemos salido del tema. Entonces, una otitis media crónica con perforación timpánica da supuración y baja auditiva o zumbidos en algunos casos. No da más, no da dolor, no da fiebre, el niño está tranquilo, solo está supurando. La hipoacusia que da es una hipoacusia tipo conductiva. Conductiva significa que solo está dañado el oído medio y el oído externo.
neurosensorial es daño del oído interno. Entonces, esta perforación timpánica, todas las otitis que hemos visto en las diapositivas previas, dan baja auditiva tipo conductivo o hipoacusia conductiva. Actualmente, ahora, si ustedes me escuchan, están escuchando más o menos a 40, 60 decibeles. Pero, ¿qué pasa? Que si tú me dices, doctor, ¿qué? No escucho, es que probablemente tengas una baja auditiva y tengas una baja de la audición de moderada a severa. Entonces, si alguien lo escucha, tú estás hablando un tono adecuado y no se está escuchando, probablemente esa persona tenga una hipoacusia. Lo más común es tapón de ser humano, pero hay que evaluar a ese paciente. Entonces, la otitis media crónica nos da una otitis media hipoconductiva. Diagnóstico, otoscopía. Si sabes hacer otoscopía, puedes hablar de otitis y diferenciarla. Si no sabes hacer otoscopía, no la hagas, porque vas a dar un mal diagnóstico. Y luego la otoscopía, ¿qué pedimos nosotros? Pedimos audiometría para ver cómo está el nivel auditivo, si es una baja leve, moderada, severa. O pedimos una timpanometría que estudia la función del oído medio, se nos dice que hay contenido en el oído medio, si hay moco, secreción, o indirectamente la timpanometría nos dice. Si a pesar de eso estamos en un niño que supura, tomografía, por ejemplo. La tomografía, ahí también, antes había radiografías de oído. Actualmente ya no las pedimos, ¿no? La tomografía en oídos, en casos agudos lo pueden pedir si la otitis no está mejorando con tu tratamiento, si se está complicando. Ahí puedes pedir una tomografía. Y en el caso de pacientes crónicos, o sea, mayor a 3 meses con perforación o hipoacusia crónica, hay que pedir una tomografía de oído sin contraste, con ventana ósea, porque recuerden que las estructuras de la nariz y el oído están dentro del hueso. Entonces, una tomografía de oído y mastoides sin contraste es adecuado para poder visualizarlos adecuadamente. Y en el caso de que está supurando y no mejora un cultivo, ¿sí? Si es que no mejora, ¿no? Idealmente debe ser, si supura, a todos debería hacerle cultivos antes del tratamiento. Pero el cultivo que se recomienda no es del conducto. La mayoría, por ejemplo, de interconsultas que vemos le hacen el cultivo, pero solo del conducto externo. Y ese cultivo obviamente me va a dar un falso positivo. Muchas interconsultas veo, ¿no? Paciente que hemos hecho cultivo, resistente a todo. No le pueden poner Infinec, no le pueden poner no le pueden poner nada. ¿Por qué? Porque el cultivo está inadecuadamente hecho. El cultivo debe hacerse del oído medio, de la caja timpánica. O sea, debo meter un endoscopio, ver con el microscopio y poner el hisopo en el oído medio en la supuración. Porque si yo tomo el cultivo del conducto auditivo externo, pues me va a salir un falso positivo. Y a eso no le voy a dar tratamiento. Y el tratamiento de una otitis media crónica no es... La guía dice que es tópico, no es sistémico, de la otitis media crónica, solo como enfermedad aislada, ¿no? Entonces el tratamiento es tópico. Algunas escuelas es tópico versus sistémico, ¿no? Si yo tengo dolor, edema, aparte del tema de la perforación, puedo agregar, ¿no? Como decía en un inicio, amoxiclavulánico. Porque recuerden que un paciente con otitis media crónica y ya le han dado amoxiclavulánico, usualmente van bien en estos casos. Y lo más importante, cuando hay supuración en un tímpano roto, no sirve solamente darle gotas ni darle tratamiento por vía oral, hay que aspirar, hay que limpiar. Porque muchas veces les ponen ampollas, le ponen gotas, le ponen tratamiento por vía oral, pero no aspiran, no limpian. Si no limpias, si solo le estás poniendo gotas, no va a mejorar tu paciente. Entonces hay que limpiarlo, ¿no? Eso usualmente lo hacemos nosotros. Entonces, interconsulta al otorrino. En el caso que el tímpano, como te digo, tú tienes que hacer que esta otitis media crónica esté inactiva, o sea, esté sin supuración. Solo se vea la perforación, como vimos en un inicio, 3 meses como mínimo para yo poder hacer una reconstrucción de la membrana timpánica. Se denomina timpanoplastia. Y esto va a depender de la edad también cuando hago una reconstrucción de la membrana timpánica, ¿no? Como les decía, 6, 7, 8 años, ahí la trompa está madura, el conducto auditivo externo es fácil hacer una endoscopía. Entonces, algunas escuelas nos mencionan a partir de 6 años yo puedo hacer una timpanoplastia. Pero hay otras escuelas que dicen no. Si tú no le haces una timpanoplastia, el niño va a tener hipoacusia y este niño no va a poder hablar bien, va a tener trastorno del lenguaje. Recuerden que la maduración neural se da en los primeros 3 años o máximo en los primeros 5 años de vida. Si no se da en ese tiempo, no recibe los estímulos auditivos, pues este niño no va a desarrollar en su cerebro, ¿no? Entonces, argumentan eso y dicen, opéralo antes. Hay estudios que operan a partir de los 3 años. Acá operamos a partir de los 3 años. ¿Por qué operar a edad temprana? Pues previene, ¿no? ¿A qué niño no le gusta entrar a la piscina, ir al mar? Pues nosotros operamos a partir de nuestra escuela es operar a partir de los 3 años
para facilitar la actividad acuática, por ejemplo, en los niños, para mejorar que escuche mejor y mejorar su habla y mejorar su lenguaje, y para prevenir infecciones crónicas, porque este niño que tiene perforación timpánica no puede ir a la piscina, porque si va, no hay mente supura. Entonces hay que operarlo mínimo con 3 a 4 meses sin supuración. ¿Y por qué dicen o qué factores hay en contra de la timpanoplastía a corta edad? Porque dice, ¿por qué no puedes operar a un niño? Porque la trompa todavía está inmadura, madura a los 6, 8 años, porque va a ser muchas infecciones, porque hay dificultad técnica, pero hay un estudio, un metaanálisis que están viendo en la diapositiva, que dice que no hay diferencias, operar a un niño antes o después. Si tú lo haces con una buena técnica, que usamos el cartílago trago, pues vas a hacer un cierre de la perforación y vas a provocar una mejora auditiva, ¿no? Técnicas, esto básicamente la especialidad, puedes usar microscopios, puedes usar endoscopios, la escuela antigua hace microscopio, nosotros hacemos endoscopio, que es lo mejor, vemos mejor, podemos manejar el endoscopio en el oído medio, dependiendo de la óptica que manejamos, solamente manejamos 2.7 milímetros, el endoscopio está el acceso de todos, no hay el pretexto del MINSA, que no, es muy caro, no puedo comprártelo, cuesta 3, 4 veces menos que el microscopio, y la recuperación es mucho más rápida, porque cuando tú haces una reconstrucción del tímpano, con microscopio tienes que hacer una incisión retroauricular, pero cuando tú haces una timpanoplastia endoscópica, operas solo por el conducto, y lo máximo que puedes hacer es un corte para obtener el trago, que lo puede hacer interno y no se va a ver. Es más dinámico y nos permite ver estructuras que el microscopio no nos ha dejado ver, ¿no? Desde 2015 nosotros estamos haciendo timpanoplastia endoscópica, somos los pioneros a nivel nacional de timpanoplastia endoscópica en niños. A partir de 4 años en adelante puede usar un óptico de 4 milímetros, que es la que usamos en adultos. En menores a 4 años sin síntomas craneofaciales, usualmente usamos 2.7 milímetros. Usamos cartílago de trago, como están viendo en la diapositiva. Hacemos un pequeño corte, sacamos el cartílago y el mucopericondrio para reconstruir la membrana timpánica. Esa es la técnica, nos operamos sentados. Acá van a ver un pequeño video, va a ser muy rápido esto, en el cual básicamente estamos viendo la técnica quirúrgica, ¿no? En el cual esperamos 3 a 4 meses de que esté seco el tímpano, sin supuración, sin infección de vía respiratoria alta. Hacemos una rehabilitación del borde de la perforación. Lo blanco que están viendo, y esto también a veces nos preguntan, doctor, he hecho otoscopía, pero veo casos blancas en su oído. ¿Qué es eso? Son placas de miringoesclerosis, que es lo que estamos sacando. Si ustedes ven en la otoscopía cosas blancas en el tímpano, eso quiere decir que en algún momento de su vida, el niño, la persona, ha tenido una infección de oído medio, una otitis, o probablemente se haya perforado, pero ni cuenta se haya dado. A veces se perfora y no sale líquido, ¿no? Pero se quedan esas secuelas, esas placas de miringoesclerosis, ¿no? Ahí estamos levantando el colgajo del tímpano, colgajo tímpano meatal se llama, y luego vamos a ver estructuras del oído medio. A ver. Vamos levantando esto, algunos infiltran, otros no infiltran, nosotros usualmente no infiltramos y depende de la técnica en la cual lo hagan, ¿no? Y toda esta cirugía es por el conducto, una reconstrucción membrana por el conducto, sin corte retroauricular, que ahorra costos, damos altas precoces y ponemos cartílago, ¿no? Por ejemplo, ahí ven ya todo el tímpano, todo el colgajo levantado y están viendo cómo se está moviendo ahí el martillo con el yunque y el estribo, ¿no? Es el juego de, lo que nosotros denominamos el juego de ventanas. Ahí también la cuerda del tímpano, ven al fondo el promontorio. Ahí está, estamos señalando la trompa de Eustaquio. Y estamos poniendo hemocolágenos para que pueda sostener el injerto, que es un material absorbible para que pueda sostener. Cuando hacemos timpanoplastías no usamos suturas, ¿no? Solamente ponemos el hemocolágeno, posicionamos el injerto, el cartílago, el mucopericondrio, luego bajamos ese colgajo y ya. En adultos es fácil decirle no puje, ¿no? Porque si pujas, ese tímpano se va a mover y va a ser una reperforación. Pero en niños no le puede decir eso porque este niño va a estar corriendo, jugando, pujando. Entonces, eso es una de las causas de fracaso, por ejemplo, en timpanoplastia en niños, ¿no? Pero nosotros ponemos, como están viendo, cartílago de trago, en el cual sellamos la perforación primero, le hacemos una pequeña muesca para el mango del martillo, y luego colocamos el mucopericondrio, que es lo que están viendo, ¿no?
Lo colocamos y luego bajamos el conejo tímpano-meatal y así queda más o menos, ¿no? Obviamente un tímpano postoperado no es un poquito más opaco y como ponemos este cartílago, lo van a ver más blanquecino. Pero igual, la mejora auditiva es buena en un 80-90% de casos. Pero si demora mucho en operarse, solamente conseguimos que se cierre la perforación, más la mejora auditiva no se va a dar en la mayoría de casos si es que el paciente es un mal paciente y ha esperado mucho en operarse, no sé, un niño o un adulto. Aquí veo resultados pre y postoperatorios de perforación antes y después y fotos de lo mismo, ¿no? Es otra técnica que usamos, pero básicamente para mostrarles, esto es más sencillo, técnica inlay se llama, es básicamente para los de la especialidad. Y ya estamos acabando. Esto es una audiometría, ¿no? En la primera imagen estaban viendo de 20 hacia arriba es lo normal, de 20 hacia abajo es hipoacusia. Entonces, lo rojo que ustedes ven es hipoacusia del oído derecho, y después de la cirugía ha mejorado casi un 80-90% la audición. Perfecto. Para nosotros eso es un buen resultado. ¿Por qué fracasa? Uno, por la mala técnica, otro porque hay biofilms, como ha estado perforado mucho tiempo, hay biofilms que no permiten que pegue el injerto, que reciba adecuadamente el tratamiento, ¿no? O de repente hay un factor de riesgo asociado, como les decía en el inicio. Complicaciones, las que ustedes ya han revisado en algún momento, meningitis, abscesos, si yo no opero o se complica o no opero este colesteatoma, ¿no? Bueno, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, estamos llanos a absolverla, ¿no? Es el equipo quirúrgico de otorrino. Muy bien, gracias.